Que la paz de Cristo sea con usted, mi hermano. Le saludo en el nombre de Jesucristo en esta hora. Hoy, 13 de mayo ya, comenzamos esta serie que hemos denominado Íntimos. Hoy vamos a hablar la segunda parte de Conociendo a Dios. Ayer hablamos la primera parte, hoy vamos a hablar la segunda parte. Vamos a tocar algunos temas que son de fundamento para nosotros. Así que, amados hermanos, yo le invito a que usted pueda acercarse, pueda compartir este momento en el nombre de Jesús. Estoy esperando que algunos se vayan conectando, pero igual en momentos vamos a comenzar esto. Permítame que acomodo el tema de la música. Vamos a compartir la palabra en el libro de Gálatas 4. En el libro de Gálatas 4 vamos a compartir la palabra. Vamos a leer desde el versículo 1 y yo lo hago en la versión Nueva Traducción Viviente. Por una cuestión de que es más explícita, fue adaptada por eruditos latinoamericanos, y entonces tiene, digamos, una cuestión que la palabra es más clara. Por eso leo la Nueva Traducción Viviente, porque, vuelvo y reitero, fue adaptada por eruditos latinoamericanos. Entonces la letra que leemos es más entendible que la Reina Valera, ya que nosotros los latinoamericanos no hablamos el español, castellano, no lo hablamos. Tenemos un lunfardo, hacemos un poco de todo. Osvaldo Barría, te bendigo. ¿Cómo estás, amado hermano? Dios te bendiga muchísimo. Entonces vamos a leer en Gálatas 4, verso 1. Dice la palabra del Señor: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, estos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adaptarnos como hijos propios. Y debido a que somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Y ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. Bien, estamos en el tema íntimos, estamos hablando, conociendo a Dios, la segunda parte. Ayer hablamos la primera parte, y vamos a tomar algunos ítems de aquí, de este contexto, para llevarnos a conocer a Dios, a entender, porque como decía ayer, siempre en la iglesia usted va a oír que la iglesia dice que conoce a Dios. Todo el mundo dice que conoce a Dios. El problema es que cuando vemos los hechos, no conocen a Dios. Ayer hablaba con una persona y me decía que esa persona tenía temor porque ella lo que hacía era injusto y no sabía si
si Dios la podía perdonar o podía estar con ella porque ella cometía muchos errores, era infiel y todas las cosas. Entonces yo le dije, amada, tú no conoces a Dios, porque Dios no está contigo por lo que tú puedas hacer. Yo quiero decirte, amado hermano, hermana, que no es tu santidad, no es tus horas de oración, no es tu lectura bíblica, no es tu apasionamiento lo que hace que Dios pueda abrazarte. Lo que hace que Dios pueda estar contigo, abrazarte y dejarse conocer por ti es la fe. Es la fe. El tema es que nosotros los seres humanos debemos hacer ciertas cositas para que esa fe crezca en nosotros. La Biblia dice que la fe es por el oír, no por la palabra, es por el oír. La fe se aumenta cuando usted oye. ¿Cuando oigo qué? Cuando oye a Dios. La fe se aumenta cuando usted oye a Dios. Lo que es por la palabra es que se despierten los oídos espirituales, que usted tenga la capacidad de oír. Apóstol Carlito, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, mi hermano? Es que usted tenga la capacidad de oír. Porque, amados hermanos, cuando usted conoce el Evangelio, usted se acerca a una congregación, comienza a congregar, comienza a estar allí y comienza a leer la Biblia, comienza a oír las prédicas, comienza a un montón de situaciones que lo van acercando cada vez más a que sus oídos sean restaurados, porque la Biblia dice que hoy la humanidad está bajo una doctrina, digamos, que ya está establecida desde Dios, de que tienen oídos pero no oyen. Entonces, cuando usted se acerca a Dios, usted tiene oídos para oír. Ahí es donde comienza la manifestación de Dios en la vida de los creyentes. Entonces, la palabra hace que los oídos se comiencen a despertar y ya usted tenga oídos para oír. Pero cuando tiene oídos para oír, estoy hablando espiritualmente, entonces usted comienza a oír la voz de Dios. Entonces su fe comienza a crecer. Porque una cosa es que usted diga, no, yo creo que Dios existe, ok, pero otra cosa es que usted lo oiga. Una cosa es que usted lea a Dios, otra cosa es que usted lo oiga. Cuando usted oye a Dios, su fe va creciendo porque usted dice, no, Dios es real, Dios me habla. Dios existe, es real. Él me habla. Está conmigo, está aquí. Yo puedo palparlo, pero también puedo oírlo. De eso se trata el tema en cuestión en el que estamos en este momento, mis amados hermanos. Entonces yo le invito a que por un momento usted prepare su corazón para esta palabra. Moni Sosa, te bendigo, amada, un abrazo. Prepare su corazón para esta palabra. ¿Y por qué le digo que prepare su corazón? Porque vamos a desglosar esta rema de Dios que tiene que ver justamente con conocer a Dios. Yo quiero aclarar esto. Yo hablo esto desde la perspectiva de un conocimiento de lo que Dios ha tratado con mi vida. Yo bendigo a mi esposa también que está conectada allí, de lo que Dios ha tratado con mi vida. Yo no quiero que usted piense que yo pienso, valga la redundancia, que yo me la sé toda y que esta es la última Coca-Cola del desierto. Lejos esté de mí eso. Yo voy a expresar lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios me ha hecho vivir, y lo voy a compartir con usted. Amén. Sebastián Macías, en Pico Truncado, Santa Cruz, gloria a Dios. Alguna vez estuve por allí, amado, predicando. Bendito sea el nombre de Dios.
Entonces, mi amado hermano, vamos a compartir esta palabra en Gálatas, capítulo 4, que hemos leído, del verso 1 al 7 hemos leído, pero yo quiero que usted primeramente preste atención a algunos diseños grafológicos que Dios expresa a través de las Escrituras, donde hay una rema, una revelación, un algo que va a conmover tu espíritu. Dice la palabra de Dios que el Señor hace una alegoría acerca de lo que es cuando uno es niño, que no difiere, no hay diferencia entre un esclavo. ¿Por qué? Porque el niño no puede gobernar, por tanto el niño tiene tutores. Así como el esclavo tiene su amo, el niño tiene tutores. Y no decide el niño, decide el tutor. Así éramos nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Cristo es nuestro tutor. Pero yo debo de tener algo, amados hermanos, yo debo de estar consciente de que necesito entender por qué soy hijo de Dios. La Biblia dice que cuando Cristo fue enviado, vino a pagar la esclavitud que nos producía la ley. Cristo nos liberó de esa ley. Quiero que preste atención a esto. Nos liberó de la esclavitud de la ley. No, la ley es perfecta y convierte el alma. La ley jamás deja de ser, es más, la ley es eterna. No desaparece. Pero nos liberó, porque cuando tú no entiendes la ley de Dios, cuando tú no comprendes los parámetros de la ley de Dios, tú eres esclavo de esa ley. Esa ley te esclaviza. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se esclavizó en la ley por cuanto tenía cegada la visión. Dice que hasta el día de hoy, dice la Escritura, que así como Moisés usaba un velo, así sigue hoy Israel usando un velo y no pudiendo ver, porque la ley lo esclavizó, lo cegó, lo dejó sordo y no lo dejó avanzar. Cristo vino a liberarnos a través de ¿qué? De pagar el precio, cumpliendo toda la ley. Cumpliendo toda la ley. Cuando Él cumplió toda la ley, Él nos acogió en Él mismo, nos trajo a su mismo cuerpo, estoy hablando espiritualmente, y de esa forma nosotros en Cristo Jesús somos librados de la esclavitud de la ley y podemos caminar bajo la gracia que nos permite cumplir con esa ley. La esclavitud de la ley radica en que el que no cumple la ley queda esclavo de la ley. María Barroso, te bendigo, hija. Cuando tú no cumples con la ley, tú quedas esclavo. ¿Por qué? Porque el que no cumple con la ley está en pecado. El pecado te esclaviza. Cuando tenemos un pecado, somos esclavos de ese pecado. Quiero que a ver si habrá alguno que está aquí atendiéndome. Présteme atención un segundo. Porque esto a usted le va a liberar. Hoy esta palabra trae liberación para su vida. Cuando nosotros somos esclavos de la ley, no tenemos la facultad para caminar en esa libertad de poder decidir hacia dónde queremos caminar. Por tanto, no hay justicia en nuestras obras, en nuestros actos, y al no tener justicia, nosotros no pertenecemos al reino de Dios. Yuhu. Porque yo quiero que usted me preste atención a esto. La justicia de Dios por fe y para fe.
Nosotros cuando hablamos de justicia, lo primero que hacemos, traemos los rasgos de la ley y ordenamos esa justicia desde la ley. Pero la justicia que Dios nos demanda es la justicia que es por fe y para fe. La palabra justicia se deriva del hombre, del justo, del que hace las cosas equitativas, del que nivela toda su accionar para que nada gravite y pueda sacar de contexto una acción, una palabra o lo que sea. Ser justo significa que yo evalúo esa justicia para todas las personas y para todo lo que haga siempre del mismo modo. No hago acepción de personas. Entonces, cuando yo soy un hombre justo, practico la justicia, pero para que yo llegue a ese punto, yo debo tener un conocimiento de quién es Dios. Tengo que conocer a Dios. Tengo que saber quién es Dios. Porque nosotros hablamos de saber quién es Dios. Así es, Dios es el creador. Dios creó todas las cosas. Dios lo llena todo. Pero eso es lo básico. Eso es lo que dicen las Escrituras. Todo el mundo conoce lo que dicen las Escrituras. El tema es que tú lo conozcas. Que no lo leas, que lo conozcas, que lo oigas, que estés con él. A veces nosotros hacemos alegoría y hemos oído prédicas donde dice que Dios es como un padre que nos tiene en los brazos y nos cuida. O sea, esa es la, digamos, la simbología que nosotros nos hacemos a través de diferentes oráculos que entendemos que Dios nos ha hablado. Pero es muy diferente cuando tú tienes una vivencia con Dios, cuando tú vives los momentos con Dios. Cuando tú vives, habiendo cometido un error, vives el perdón, vives la caricia de la misericordia, vives el momento grato donde la gracia se derrama sobre ti y puedes hacer cosas que no te serían lícitas si vivieras bajo la ley. Sí, no sé si me estás entendiendo. Dice que Dios, envió a su Hijo, lo envió para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Cristo fue enviado por Dios. Por eso Cristo es el apóstol de los apóstoles. Él fue enviado con una comisión. ¿Cuál fue su comisión? Salvarlos de la esclavitud de la ley. Ser un apóstol no es un ministerio. Ser un apóstol es tener una comisión para algo, hacer, o sea, algo que nadie más va a hacer, que solamente tú lo puedes hacer. Eso es ser un apóstol. No voy a entrar en este tema, ni en esta discusión, ni nada por el... Simplemente lo hago como reverencia para entender lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando. En el verso se dice, y debido a que somos hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿A dónde está el Espíritu del Señor? Dice la Biblia que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Un corazón libre es un corazón dispuesto a recibir toda la verdad de Dios, toda la justicia de Dios y poder expresarlo, poder darlo. Ayer hablaba acerca de recibir misericordia y dar misericordia. Hoy le voy a hablar acerca de la justicia y la verdad. Porque nosotros decimos conocer a Dios, pero nuestras obras son injustas. No hacemos lo correcto. No juzgamos con la misma balanza todas las cosas. Y cuando hablo de juzgar, no hablo de juicio, hablo de juzgar como discernimiento. Porque cuando la Biblia habla acerca de que nosotros juzguemos, es para que tengamos discernimiento, no para que ajusticiemos.
Cuando la Biblia habla y nos dice que juzguemos, nos está hablando de que discernamos correctamente, siendo justos, benévolos y en la verdad de Dios. Porque el que es espiritual, dice la Biblia, no es juzgado de nadie. O sea, no puede ser discernido como algo injusto. ¿Por qué? Porque él entiende lo que es espiritual, pero el que es natural no puede juzgar lo que es espiritual, no puede discernirlo, no puede verlo. Y esto yo quiero que usted preste atención a esto, mi amado hermano. No puede verlo. No, por más que tú quieras, no lo vas a ver a menos que seas un hombre o una mujer espiritual. Tú puedes decir lo que quieras. Porque esto no es una palabra del hombre, no es una palabra que a Hugo se le ocurrió. Esta palabra es palabra de Dios, está escrito. Entonces Dios dice, y debido a que somos sus hijos, ¿qué significa ser un hijo de Dios? ¿Qué significa? Porque mire, es fácil decir yo soy hijo, pero ¿hijo de quién? De Dios, ajá. ¿Y cómo tú puedes saber las facultades que tienes como hijo si no conoces al Padre? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, mi hijo y yo. Toda la gente que nos conoce dice que el carácter de mi hijo es muy parecido al mío, que tenemos cosas que son casi... Mi hija tiene cosas casi que como si fuera yo, solamente que en versión femenina. ¿Pero por qué? Porque me conocen a mí y ven en los hijos reflejado cosas que yo tengo. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que de verdad soy un hijo de Dios si no conozco al Padre? Hola. Si yo no conozco al Padre, ¿cómo sé que es hijo? Guadalupe Millán, te bendigo, allí en México, abrazo grande. Si yo no conozco al Padre, ¿cómo sé que es hijo? Si no conozco al Padre, no puedo ver las cualidades del Padre en el Hijo. Por eso Jesús decía, nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué era hijo? Porque él veía al Padre y hacía lo que el Padre hacía. Entonces, el que veía a Jesús sabía, si era un hombre espiritual y conocía a Dios, sabía que era hijo. La gente lo seguía a Jesús por todos lados, pero lo seguían porque decían que era el profeta de Nazaret. Ellos no lo veían como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Lo veían como el profeta, pero no como el hijo. Porque Jesús como hijo, lo que reveló, aleluya, a la gente de aquel tiempo fue la justicia y la verdad. Yo soy el camino y la verdad. Yo soy la verdad, le dijo el Señor. Cristo hecho poder y sabiduría de Dios. Cristo, la justicia de Dios. Porque reflejaba lo que el Padre tenía, lo reflejaba como hijo. Pero los que no eran espirituales lo reconocían como profeta y no como hijo. Por eso Zaqueo era el mejor hombre de aquel lugar, porque lo reconoció como hijo cuando los demás lo reconocían como profeta.
Porque los demás no conocían a Dios, pero Zaqueo sí conocía a Dios. Por eso el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que era lo que tenía Zaqueo: el reconocer, el juzgar, el tener discernimiento de quién es el Padre para conocer al Hijo. Usted no va a conocer a un hijo de Dios si no conoce al Padre, mi amado hermano. Aleluya. Diga gloria a Dios, diga ay, ay, ay. Usted no puede reconocer a un hijo de Dios si usted no conoce al Padre. Por eso la gente descree de los predicadores. Por eso la gente le cree a los falsos. ¿Por qué? Porque al no conocer a Dios no sabe si eso no es hijo de Dios. A ver. Mire. Yo he conocido multitud de ministros. Estoy hablando de ministros y no de hijos. Hablo de ministros. Los ministros son aquellos que pueden llamarse apóstoles, profetas, maestros, aleluya, todo lo que usted quiera. Son ministros del Evangelio. Pero no quiere decir que sean hijos de Dios. No quiere decir que sean hijos de Dios. Solamente son ministros del Evangelio. Hay muchos ministros del Evangelio. Muchísimos ministros del Evangelio. Pero eso no quiere decir que sean hijos de Dios. Yo no puedo confundir una cosa por otra. La iglesia está llena de ministros del Evangelio. Pero son hijos. Claudio Valdés Gómez, un abrazo, mi hermano, te bendigo. Está llena de ministros, pero son hijos. Porque el hijo hace lo que ve hacer al padre. En Gálatas leemos que dice: y debido a que somos hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Cuando el Espíritu del Señor está en nosotros, ahí tenemos libertad. Pero cuando yo oigo personas que, por ejemplo, hay un evento donde puede haber una bendición, una palabra, algo, pero para ir necesito el permiso de un pastor. Esa persona es esclava de ese pastor. No tiene libertad, por tanto, tampoco es hijo. Hola, ¿está ahí o no? Si yo necesito el permiso de un ser humano para moverme, para hacer tal o cual cosa, y estoy hablando de cosas correctas, como ir a la iglesia o ir a un evento, un ejemplo, para poner un ejemplo. Si yo necesito el permiso de un pastor, entonces yo no tengo libertad. Yo soy una persona esclavizada a lo que el hombre dictamina. Venimos de una iglesia, estamos saliendo de una iglesia esclavista. Una iglesia que vos no podías ir a otra congregación porque ya era pecado y eras oveja sarnosa que andaba saltando de corral en corral. Vos no podías juntarte con otro de otra iglesia porque ya nomás si alguno te veía y nomás venía la profecía de cocina que te ajusticiaba y te sentaban en el banco y no te dejaban trabajar más. Vos tenías que ir, escuchá, a la iglesia a buscar a Dios. Mentiroso el diablo. A Dios se lo busca en casa. A Dios se lo busca en la intimidad. A la iglesia se va a adorar, se va a glorificar a Dios. Se va a ofrendarle a Dios. A eso vas a la iglesia. A la iglesia no vas a buscar a Dios. A Dios lo tenés que buscar a solas en tu casa. La comunión íntima con el Señor es con aquellos que le temen. Entonces, ¿qué pasó? Hombres fraudulentos, hipócritas,
se enseñorearon de la iglesia diciendo, venga a buscar a Dios. Entonces vos ibas desesperado a buscar a Dios y llevabas tu ofrenda y tu diezmo porque ibas a buscar a Dios a ver si si lo podías coimear a Dios, le dabas para que decía, bueno, Dios le di la ofrenda, así que ahora me va a perdonar. Entonces, en vez de conocer a Dios, lo que hacías era ser parte del reino de tal o cual persona. Y esa gente, mucha de esa gente se murió. Y yo tengo que decirte que muchos creen que están en el cielo y Dios nos libre de donde pueden estar. Porque nunca buscaron a Dios, nunca fueron por Dios, sino que fueron para agradarle a los hombres. Por eso la Biblia dice que Jesús le dirá en aquel tiempo a muchos, y que vendrán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Yo no los conozco a ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo a ustedes no los conozco, no sé quiénes son. Ustedes nunca me fueron a buscar a mí, ustedes fueron a buscar al hombre. No, porque viene el apóstol fulano, viene el profeta mengano, vamos a la reunión. ¿Qué? No, andá por Cristo, no vayas por el hombre que es enviado de Dios, ¿o no? Porque tú, al no conocer a Dios, no tienes discernimiento si el que viene de parte de Dios o no. Mire, yo le voy a aclarar esto. Hace uno o dos fines de semana atrás invitan a mi esposa a ir a una reunión. Venía de visita un profeta. Y venía el profeta, entonces mi esposa iba a ir porque la hermana se congregaban ahí, entonces le invitó. Bueno, yo no iba a ir. Y de pronto me dice mi esposa, vamos. Entonces le digo a Dios, le digo, Señor, ¿querés que vaya? Y el Señor me dice, ve. Entonces le digo, bueno, vamos. Así que fuimos allí. Dios se glorificó, hizo muchas cosas poderosas. Dios rompió esquemas, Dios hizo maravillas ahí. Pero desde el punto de vista personal, o sea, conmigo, con mi esposa. Porque nosotros conocíamos la congregación, ya hacíamos muchos años que no habíamos ido, pero era un lugar donde fuimos rechazados por decirlo de alguna forma, cuando éramos creyentes hace muchos años atrás. Después nunca más fuimos. Y cuando llegamos, nos recibieron de una manera muy, muy, muy gratificante, digamos, honrando nuestro ministerio, el pastor, la pastora, los siervos de Dios. Nosotros quedamos sorprendidos, les soy sincero, quedamos sorprendidos. Y entonces el profeta comienza a ministrar y al primero que le profetiza es justamente a mi persona. Y dice unas palabras correctas que eran del Espíritu porque él no me conocía, yo a él tampoco, no tenía ni idea quién era él ni quién soy yo. Y él soltó la palabra correcta, una palabra del Espíritu, una palabra de ciencia. Y entonces, en un momento él dice, esta noche te traje, para testificar, en otras palabras, pero eso más o menos para redondearlo, para testificar quién eres tú para mí, porque yo te conozco. Y la verdad que en ese lugar había que testificar porque esa gente jamás creyó en nuestro ministerio. Pero Dios es el que hace todas las cosas perfectas cuando tú eres hijo. El padre natural llega a un lugar, va con su hijo y dice, este es mi hijo, y lo presenta. Este es mi hijo, con un dejo de orgullo, entre comillas, este es mi hijo. Y el Padre, Dios, testifica de sus hijos, este es mi hijo. Yo lo conozco y él me conoce. Él da testimonio. ¿Quién eres tú? A mí cuando me dicen, envíame algunos videos para ver, yo le digo, amado, si vos me querés invitar, doblar rodillas, preguntarle a Dios, que no hay nadie que va a testificar mejor que Dios. ¿Querés saber quién soy yo? Preguntale a Dios.
Kathryn Kuhlman dijo, el que tiene algún problema con mi llamado, que le pregunte a Dios. Porque es lo correcto. Porque yo puedo... Vos vas a ver un video y vos vas a ver lo que yo quise o lo que Dios quiso en ese momento, pero vos no sabés quién soy yo. Pero cuando vos dobles tus rodillas y le preguntes a Dios, Dios te va a decir, ¿este es mi hijo o no es mi hijo? Y si es mi hijo, pues aleluya, yo lo traigo porque hay bendición de Dios. Y si no es mi hijo, pues no, que se quede allá nomás, hermano. Yo cuando yo era pastor, yo pastoreé durante casi 17 años. Hoy no pastoreo porque hoy hago la obra itinerante de la enseñanza y de la profecía. Porque Dios me sacó para eso. Pero cuando yo era pastor, amado, y alguien me llamaba, me decía, voy a pasar por allá, no habrá una posibilidad por ahí que podamos compartir, qué sé yo, llevar una bendición. Yo le digo, amado, tranquilo, déjame que ore, y ahí nomás iba y me arrodillaba, Padre, en el nombre, y lo presentaba. Porque mi fe dice que Dios me va a contestar. Clama a mí, yo te responderé. Dios me va a responder, y me respondía, sí o no, listo. Si me decía no, le decía, disculpame, varón, no voy a poder recibirte, quizás en otro momento. Dios te bendiga. Si me decía que sí, le digo, claro, varón, siga, no hay problema. Y ya cuando ya Dios nos había dicho, nosotros lo primero que hacíamos, y esto es algo personal que yo hago por una cuestión de la revelación de la palabra. Dios honra a los que le honran. Y cuando tú honras a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, la honra de Dios vendrá sobre ti. Entonces nosotros sabíamos que venía un varón de Dios, un hijo de Dios. Yo automáticamente le decía a la iglesia, amados, prepárense, porque viene un varón de Dios y yo quiero que lo honremos. Leonardo Agüero, te bendigo. Vamos a honrar su ministerio, vamos a honrarlo al varón de Dios. Lo honramos con servicio, lo honramos con ofrenda, lo honramos con trato, de todo tipo de honra. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que viajo mucho y he andado mucho, y lo que siembre voy a cosechar siempre. Si yo honro, seré honrado. Si no honro, no voy a ser. Alguna vez Dios le dijo a un varón que pecó, cayó de la gracia, cayó, se detuvo. Y alguna vez Dios le dijo, porque él dice, Señor, me abandonaron todo, me dejaron todo, me tiraron acá, yo no... Nadie tuvo misericordia de mí. Y Dios le preguntó, ¿la sembraste? ¿Sembraste misericordia? Porque no podés cosechar lo que no sembraste. ¡Yujú! La Biblia dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Sabina Salinas, te bendigo. Aleluya. Espérame un segundito que acá me escribió esta, no sé qué me puso. Ajá. Gloria a Dios. Bueno, Sabina, esto es simple, hija. A los hijos no se le predica con la palabra, se le predica con la acción. Si la palabra vive en ti, tú tienes que ser el evangelio para tus hijos. Tus hijos van a ver si tú eres una mujer justa y verdadera. Y van a llegar a los pies de Cristo por tu acción, por tu testimonio. Pero si tú a tus hijos le dices, porque la Biblia dice, pero no haces lo que dice, jamás vas a acercar a tus hijos a los pies de Cristo. Depende de ti. Recíbalo. Amén, hermano Claudio, Dios te bendiga. Entonces, yo debo ser coherente con lo que creo y con lo que hago, mi hermano. El Señor es Dios, y debido a que somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Abba, Padre. Quiero que vamos a ver este versículo. Quiero que veamos este versículo. En la Reina Valera dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Veamos lo que dice en la Biblia Kadosh, que es la Biblia israelita, y dice así: ahora pues, ustedes
Ahora, por ustedes ser hijos, Yahvé ha puesto en nuestros corazones el ruaj de su Hijo, y el ruaj que clama Abba, esto es, amado Padre. Yo quiero que preste atención a esto. Abba es una palabra de origen arameo, que significa padre, papá o papito. Cuando la palabra está con mayúscula es padre, como un monarca, como un rey. Padre, como el principal, como el jefe. Padre, como el único. En hebreo significa amado Padre. Pero siempre es Padre, como siempre digo, es Padre, no es papá ni papito, es Padre. Dios es Padre, no es papá ni papito, es Padre, porque Él es el único. A nadie llamarás Padre, dice la Biblia. Está hablando de esto, de ser único. Él es el Padre único, es el Abba. Cuando yo conozco a Dios, lo primero que se me revela es la paternidad de Dios en mi vida. Conocer a Dios significa conocer la paternidad de Dios. ¿Quién es Dios como Padre? Obviamente que esto te llevará a que tú conozcas quién eres tú como hijo. ¿Qué tipo de hijo eres tú? ¿Se revela o no se revela la magnitud de la palabra en tu vida? Dice en el libro de Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. En la Nueva Traducción Viviente dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Esto es muy fuerte, porque esto habla de los verdaderos hijos de Dios. En la Biblia Kadosh dice, porque no recibieron ruaj de esclavitud para traerlos otra vez a tener temor. Por el contrario, ustedes recibieron el ruaj que nos hace hijos, por el poder del cual gritamos Abba, esto es, amado Padre. Carlos Edgardo Sarte, te bendigo, un abrazo. Entonces, estamos hablando que cuando nosotros tenemos el espíritu de adopción del Hijo, nosotros conocemos al Padre en revelación. Al Padre en revelación. Se nos revela el Padre y conocemos las magnitudes del Padre, el poder esotérico que Él desprende a través de la revelación de su palabra. Porque esa palabra es la que te va a hacer libre, es la que va a permitir que tú puedas caminar en libertad. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, necesitamos conocer al Padre para que haya una relación de padre e hijo. La Biblia nos declara proféticamente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, Dios enviará al espíritu de Elías. Esto significa un espíritu profético. Dios enviará el espíritu de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Escuche esto, a hacer volver el corazón. La Biblia dice que Dios puso en el corazón del hombre el espíritu de adopción, el espíritu del hijo. Aleluya. Entonces, cuando está hablando de hacer volver el corazón del padre al hijo y del hijo al padre, lo que está tratando de enseñarnos el Señor es que aprendamos a tener una revelación correcta, un espíritu correcto y hablar del Padre correctamente en el conocimiento del Dios vivo. Aleluya. No sé cuántos pueden decir gloria a Dios, aleluya, ay, 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 pero diga algo, mi hermano. Cristina María Montesino Blanco, te bendigo, amada, ¿cómo estás? Alabado sea el Señor.
No sé si usted puede entender esto, pero es importante, es imperante que usted entienda que conocer a Dios nos lleva a una relación profunda. Por eso la Biblia dice y habla de los profetas cuando dice que nada hará el Señor sin que revele su secreto a los profetas. La palabra secreto no solamente habla de algo que está oculto a lo natural del hombre, sino que está hablando de una profundidad, de una sabiduría de Dios que se manifiesta a través de una revelación. Por eso los profetas se mueven bajo los dones como el don de la palabra de ciencia y el don de la palabra de sabiduría. Porque la profecía, al ser un don, es cuando tú consuelas, edificas y exhortas a una persona a través de la revelación de Dios, de una palabra, incluso a través de la palabra escrita. Porque la profecía más segura es la Biblia, que es la palabra escrita. Pero cuando tú te mueves bajo la unción del don de ciencia, tú ya no tienes que ver con lo que está escrito, sino con lo que está escrito en el corazón de Dios. No tiene que ver con las escrituras, con la Biblia, sino con lo que se revela desde el corazón de Dios a tu corazón. Cuando tú hablas la palabra del don de sabiduría, tú estás hablando una palabra recóndita, una palabra esotérica que se encuentra en las profundidades del corazón de Dios y que es derramada por la voluntad de Dios en el corazón del hombre que va a soltar una palabra que será un cumplimiento a futuro de lo que ha de venir. La Biblia es clara cuando nos enseña los moveres de Dios a través de sus dones y cuando nos movemos bajo el poder de la gloria. Hay personas que hoy están apartados de Dios, se han alejado de Dios, pero siguen funcionando bajo los dones y creen que están bien con Dios. Aleluya. Pero Dios está llamando a hombres y mujeres a que se vuelvan a Él para caminar bajo el poder de la gloria, bajo la magnitud del derramamiento del Espíritu Santo, con el espíritu de Elías, declarando lo que Cristo ha establecido. Él está viniendo, el Señor viene y nosotros somos los que les preparamos el camino para este tiempo. Nadie puede preparar el camino del Señor si no conoce a quién le está preparando el camino. Si quiere, diga gloria a Dios o diga aleluya. Pero diga algo, mi hermano. Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, amado hermano, de veras conocemos a Dios. De veras somos conocedores de Dios. ¿Sabe qué? Tenemos una iglesia que, si usted le pregunta, todos conocen a Dios. Sí, todo el mundo conoce a Dios. Pero luego cuando sus obras, no estoy hablando de ser santos conforme al pensamiento humano, porque la santidad viene por Cristo. Recuerde siempre eso. Usted es santo porque Cristo es santo. Y lo presenta a usted, que es parte del cuerpo, como santo. Usted jamás va a lograr ser santo por sus obras, porque si fuera por obra, no sería por fe. Pero también yo tengo que tomar una actitud de santidad, que eso es otra cosa. Tomar una actitud de santidad es una cosa y ser santo es otra. Cuando yo tomo una actitud de santidad, es cuando cambio mi vestidura, compro, como dice entre comillas, oro refinado, que significa presencia pura de Dios. ¿Para qué? Para que mis vestiduras sean blancas. Entonces comienzo a ser una persona que busco camino y llevo un pensamiento de santidad delante del Padre, y el Padre se glorifica en nosotros. Usted no puede menospreciar el sacrificio de Jesús con sus pensamientos. Usted no puede menospreciar el sacrificio de Cristo pensando que usted puede lograr santidad por usted mismo. Por eso la gente comete un pecado y se aparta de Dios porque cree que ya no tiene perdón y que es reo eterno, sin saber o sin entender
que la Biblia dice que Él nos amó con amor eterno. Si es eterno, nunca se termina. El amor de Dios no se acaba jamás. Y abogado tengo para con mi Padre. Esto tampoco es para que yo haga una apología del pecado y viva pecando. No, no. Es para que entendamos que si usted cayó de la gracia por alguna razón, usted tiene un abogado que lo presenta y lo defiende delante del Padre, porque el Padre lo está viendo a usted a través de Cristo y ve santidad, y ve justificación, y ve glorificación, porque Dios te está viéndolo a usted a través de nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguno podrá decir, ay, ay, ay. Por eso no puedo juzgar a mi prójimo. ¿Quién soy yo? Ni aún discerniendo o juzgando, yo puedo juzgar a mi prójimo. Porque él tiene su lucha. A veces juzgamos, no, porque aquel se casó 3 veces. Bueno, ese caso que se casó 3 veces lo va a juzgar Dios, dice la Biblia. No tú ni yo. Pero si ese es mi hermano, porque aceptó a Jesús y con todas sus debilidades busca, pero siempre está cayendo, lo que yo debo de tener por él es misericordia, como la tiene Dios de ti y de mí. Entonces, a través de la justicia y la verdad de Dios, puedo derramar gracia, porque he recibido gracia, y lo que recibí de gracia, valga la redundancia, lo doy de gracia. En algún momento la misericordia de Dios lo puede alcanzar. En algún momento puede cambiar su vida en un segundo y volar con Cristo para toda la eternidad. ¿Quién soy yo para decir si Dios lo va a perdonar o no, si Dios lo va a mandar al infierno o no? Yo puedo hablar lo que dicen las Escrituras, pero mi actitud como hijo de Dios es tener el mismo corazón del Padre y tener la mente de Cristo. Si Dios aún tiene misericordia de mí, si Dios aún derrama gracia sobre mí, ¿por qué yo no lo hago para con mi prójimo? ¿Por qué yo no tengo esa misma disposición que Dios tiene para mí, para con mi prójimo? ¿Por qué me creo ser tan santo? ¿Sabe por qué? Porque no conozco a Dios, porque no sé quién es Dios. Pero cuando yo conozco a Dios y se me revela el corazón. Ahora, ¿cómo logro conocer a Dios? A través de la intimidad. Ser íntimos con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la comunión al corazón de Dios a través del velo que Cristo abrió. El Espíritu Santo es la comunión que te lleva al corazón de Dios a través del velo que Cristo rompió con su sacrificio. Cuando tú entiendes esto, tú buscas la intimidad, tú buscas esa comunión íntima con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te lleva a ese lugar. Te lleva al lugar santísimo, al corazón de Dios. Y tú comienzas a caminar en la verdad de Dios y en la voluntad. La voluntad del Padre. Esa voluntad hace que tú logres alcanzar lo que ha sido escrito para ti. ¿Sabe cuánta gente? ¿Sabe cuánta gente no lo alcanzó? No pudo lograrlo.
Hay cosas, puse hoy yo así como hay cosas que pasan por algo, hay otras cosas que por algo no pasan. Dios tiene reservado el derecho absoluto. Pero amado, Dios te dio libre albedrío. Él no te va a obligar. Él te da la oportunidad de que tú lo logres a través de la fe y la obediencia. Pero cuando tú conoces a Dios, tú puedes palpar, sorber la misericordia, el amor y la gracia de nuestro Señor. De esto se trata la enseñanza Conociendo a Dios, la segunda parte de Conociendo a Dios, en esta serie que hemos denominado íntimos. Íntimos del Espíritu Santo. Íntimos de aquel que vive, de aquel que nos rodea, el que está aquí conmigo, el que está allí contigo. Íntimos del que conoce el corazón de Dios, íntimos del que te lleva a la comunión con el corazón del Padre. Íntimos de Dios. ¿Quieres un ministerio fructífero? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres caminar bajo la unción del poder de Dios, viendo cómo Dios libera? Cómo Dios libera, cómo Dios sana, cómo Dios hace milagros, cómo Dios transforma vida, cómo se derrama el Espíritu Santo. Ten intimidad con el Espíritu Santo. Conoce primero al Espíritu Santo para luego conocer a Cristo, para que se te revele el Padre. Pero si tú todavía tienes a Cristo como Dios, es porque nunca se te reveló. Tú no conoces a Cristo, menos vas a conocer al Padre. Porque Dios es uno. Dios no es tres dioses. Jesús nunca fue Dios ni es Dios. Jesús está a la diestra del Padre hasta que Dios ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. Él no es Dios. Si tú todavía sigues creyendo que Jesús es Dios, tú no has conocido ni a Jesús, ni siquiera conoces al Padre. Y debe ser porque no has tenido intimidad con el Espíritu Santo. Usted puede estar de acuerdo o no conmigo, son 5 pesos aparte. Pero lo que yo te hablo hoy, lo hablo por testimonio, lo hablo por vivencia. Yo he visto la gloria y veo la gloria de Dios cada día. Hay gente que está siendo tocada por Dios. Allí donde está viendo ahora este video, hay gente que ha sido tocada por aquellos que lo ven después a través del canal de YouTube. ¿Y sabe por qué ocurre esto? No es porque Hugo. No es por Hugo. Es por el Espíritu Santo. Yo no iba a hacer este vivo. Mirándome humanamente digo no. Pero como el Padre es el que tiene para darte, como es Dios el que hace las cosas posibles, si vas a recibir un milagro, lo recibís porque Dios quiere. Si vas a ser libre, será porque Dios así lo determinó. Si esta palabra te libera, es porque Dios así lo ha determinado. Yo solamente soy un vaso. Soy un vaso que se deja llenar por el Dios cada vez que Él quiere. Porque entendí hace mucho tiempo que Dios no usa al que se deja usar. Escúcheme bien esto. Dios usa al que cree que puede ser usado. Y usted solamente lo puede creer cuando entiende que todas sus facultades no sirven y que la única facultad que sirve es la que hizo Jesús en la cruz y le permitió a usted y a mí recibir la bendición de Dios. Recuerde que el que conoce a Dios tiene que saber que Él
es galardonador. Galardonador, que Él te va a dar sin que tú lo merezcas. Le doy gracias a Dios por este momento, por esta palabra. Yo quiero que usted la reciba en el nombre de Jesús. Que sea para bendición y frutificación en su vida. Le bendigo desde aquí, desde General Pico La Pampa, su siervo, su amigo, profeta y apóstol Hugo Urquiza. Que la paz de Cristo sea con usted. Shalom, paz de Dios.